presupuestaria, ya tenemos los fondos, por ejemplo, categoría B de cost share asignados para el Departamento de Educación, así que no tengo el número en este momento. Tenemos que el Departamento de Educación sometió un planteamiento de emergencia para atender las escuelas del sur. Sometimos ese planteamiento en 2 ocasiones distintas, fue denegado con 63 millones. Específicamente se nos recomendó y estamos acogiendo su recomendación de someter el mismo con fondos de mitigación. Ya el estudio realizado por la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura fue hecho para estas escuelas, así que en los próximos días ese planteamiento va a ser sometido a OGP y a la Junta de Supervisión Fiscal. Mari Carmen, necesitamos. No tenemos los datos para determinar la totalidad y esto es basado en el cierre de las escuelas. Seguimos y primera consolidación. hora. No, tenemos una respuesta pendiente de parte del alcalde. Sí, diga usted. Que se vuelvan a abrir algunas de las escuelas que fueron cerradas y si están considerando aumentar la cantidad de escuelas alianza o charter. Okay. En el caso de las escuelas cerradas, eso es parte del estudio que se debe hacer ahora, porque ya que se consigue una cantidad de dinero enorme, estamos hablando de una suma billonaria, se debe esperar a terminar el plan de trabajo completo de la identificación de cuáles son necesarias. Recordemos que si la matrícula ha ido bajando, no necesariamente yo necesito más escuelas. Por tal razón, identificar, hacer los estudios demográficos correspondientes para ver en qué áreas hay más nacimiento, en qué áreas hay menos nacimiento. Vamos a tener barrios que a lo mejor la inmensa mayoría de la población son personas de la tercera edad, pues entonces no requiere una escuela en esa área. Esos son parte de las requisitos o información que debe levantar el estudio para entonces determinar en qué lugares se reconstruye la escuela, se tumba la escuela que está, se demuele y se hace una escuela nueva, o si hay alguna escuela que estaba en desuso que se pueda retrotraer esa determinación. Lo importante es que al final del camino lo que se haga y las escuelas que se reparen o se construyan, o sea, su construcción sea nueva, que se tome en consideración todas las cosas que antes no se tomaban. Y el secretario lo planteó durante la vista pública, y es que estas estén preparadas también para atender la comunidad en otras áreas, actividades comunitarias, refugios, o sea, para evitar la necesidad de estar alquilando generadores cada vez que viene un huracán, alquilando duchas, alquilando baños portátiles para poder habilitar una escuela. Pues si desde el principio se hace como Dios manda, pues entonces vamos a lograr varios propósitos. Seguimos con primera hora. La charter, fíjese, no hablamos mucho de eso, pero sí le puedo decir lo siguiente. Los vouchers creo que es un elemento interesante porque le da una herramienta al secretario, y él lo mencionó y yo creo que es bueno, en aquellos casos, por ejemplo, donde hay algún estudiante que está teniendo problemas, como él trajo un ejemplo, le pueda facilitar a la familia ese voucher y la familia puede escoger otra escuela a donde el estudiante pueda continuar en un ambiente donde se sienta más seguro. Además, a otra de las preguntas, resulta que ya con $2 millones ya se han atendido 800 y pico de estudiantes a un costo de $2,000 y pico, de $2,300, que si usted lo compara con el gasto que tiene el departamento, que es 3-4 veces esa cantidad, pues entonces con menos dinero se está teniendo una efectividad y se le está ayudando a muchas familias. Creo que ahora hay como unas 9,000 solicitudes, ¿correcto, secretario? Alrededor de 9,000 y pico de solicitudes de familias que están pidiendo ese voucher, y si la familia se siente cómoda, el estudiante se siente cómodo y a un costo razonable, pues yo creo que es algo que se debe considerar la continuidad del mismo. Okay. Seguimos con primera hora. Usted perdone, pero yo tengo varias preguntas para el secretario de Educación y es para aclarar ciertos puntos.
El alcalde de Bayamón ha establecido aquí que ustedes tienen retraso en mantenimiento y bajo su perfección ustedes no están listos para empezar las clases de manera presencial. Quería una aclaración sobre eso. Sí, muy respetuosamente tengo que clarificar lo siguiente. Cuando las escuelas abrieron ahora en agosto para recibir a los directores, nosotros llevamos a cabo un proyecto especial de 10 días donde contratamos empresas privadas para el mantenimiento total de las escuelas. Esto incluye limpieza de ventanas, escritorios, bibliotecas, etcétera, etcétera. Los mantenimientos rutinarios del Departamento de Educación en su mayoría están contratados mediante lo que nosotros llamamos convenios con los municipios. Los convenios incluyen el mantenimiento del patio, electricidad, plomería y otros aspectos. En ese aspecto no tenemos retraso. Posiblemente lo que siempre ocurre durante el periodo de verano es este proyecto comúnmente conocido como el Back to School. Así que durante el mes de verano nosotros solicitamos una reasignación de fondos internas del Departamento de Educación para comúnmente conocido como Renueva tu Escuela. Ese planteamiento no nos fue autorizado, no obstante, en estos momentos hemos identificado unas economías internas del Departamento de Educación, sometimos el planteamiento a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a su vez está en consideración de la Junta de Supervisión Fiscal. Una vez ellos lo autoricen, entonces los durante todos los años alguna tapa de un inodoro se daña o se rompe alguna división. A eso nos referimos con los trabajos que se hacen de Back to School. Así que esos trabajos, una vez autoricen los fondos, se van a estar realizando en las diferentes escuelas. Así que ese es el único trabajo adicional que tiene un impacto presupuestario que se estaría realizando una vez nos autoricen los fondos. Seguimos con Cintia Noticel. Nosotros tenemos lo que se llama el plan de contingencia para las escuelas elementales e institutos tecnológicos del Departamento de Educación. Los institutos tecnológicos del Departamento de Educación están operando de forma presencial en los talleres de las áreas correspondientes. Inclusive tenemos el Instituto de Aviación que tiene las mismas reglas de juego que está operando. Ahora bien, que hayan algunas particularidades adicionales, la respuesta es sí. El último elemento que nos ha pedido el Departamento de Salud es un sistema de rastreo de todos los estudiantes y todo el personal. Ya todos los datos de todos los estudiantes de ese sistema de rastreo y del personal está en el Departamento de Salud. Los directores tienen sus respectivos adiestramientos y solamente eso resta la toma de decisiones administrativas de cuándo los estudiantes llegarían a la escuela, en qué tipo de modalidad. Cintia de Noticel. Cintia, seguimos. ¿Cómo afecta eso en dinero, en programación? ¿Cómo le afecta al gobierno? Bueno, hay algunas asignaciones que se hacen, sobre todo de fondos federales, por ejemplo, de la ley federal esa, que es por matrícula del Departamento de Educación. Así que estas asignaciones que es por fórmula por estudiante, obviamente menos estudiantes, menos asignación de dinero. Hay otras asignaciones que son asignaciones en bloque y tenemos también la operación de comedores escolares que es por comensales que participan y es mediante reembolso. Así que todo depende, algunos de los programas en función a la matrícula de estudiantes. Vamos a hacer preguntas para el señor alcalde. ¿Tenemos alguna otra? Creo que nos queda Noticel. Sí, Cintia tiene. Buenas tardes, alcalde. Yo tengo una pregunta sencilla. Yo quería saber si usted le recomendaría al gobernador electo que pida al Departamento de Educación que no firme el contrato con el monitor de educación que se está evaluando. Escuchamos durante la presentación preocupaciones, uno, de que no aceptan cláusulas que
que tienen que ver con Puerto Rico y con el Estado de Derecho aquí, pero también hubo otro planteamiento de que esta misma empresa, que es una multinacional que tiene un equipo brutal, nada de vínculos quizás a Puerto Rico, lleva 10 años en Guam y no han podido sacarlo. Mi pregunta es, uno, si le haría esa recomendación al gobernador que pida que se paralice ese proceso para que se analice, y dos, porque uno escoge una empresa pueden salir públicas porque pueden afectar el mismo y puede haber demandas. Pero el comité ejecutivo se reunirá, verá todo el escenario y le hará la correspondiente recomendación al gobernador. Un seguimiento. Es que yo entiendo la cuestión del tiempo, pero de nada vale escoger una empresa que podría estar sembrada en Puerto Rico 10 años ganándose 43 millones, que no sé qué si eso es anual, a esperar un mes, iniciar un proceso y tener una empresa que está aquí 5. Básicamente estamos diciendo lo mismo, es la negociación tiene que continuar y el gobernador determinará a base de la información que reciba qué pasos él va a llevar a cabo. Una alternativa pudiera ser declaren desierta ese request for proposal y vamos a empezar de una vez. Eso pudiera ser una. Él tiene otras alternativas, pero vuelvo y repito, no quiero cruzar el río antes de llegar a él. ¿Va a firmar entonces en lo que queda de año? Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, todo va a depender. Por eso es que no puedo darte una contestación categórica hasta tanto el comité ejecutivo se reúna, vea lo que está pasando y si son asuntos que pudieran negociarse rápidamente, pues a lo mejor se cierra la negociación. Si son asuntos que no hay manera de poder llegar a un acuerdo razonable, pues entonces ahí el gobernador determinará, creo que debe ser el nuevo gobernador el que determine si se firma o no se firma. El secretario de Estado quería... Sí, claro. Sí, hola, buenas tardes a todos. Además de los señalamientos que muy bien levanta el comité entrante que ocurrieron durante la vista, también el secretario tuvo la oportunidad de traer ante el comité de transición un sinnúmero de logros que ha tenido este Departamento de Educación. Porque si bien es cierto que hay asuntos que puedan estar retrasados o que pueden haber ciertos señalamientos, cosas que se puedan mejorar en el departamento, también es cierto que el secretario ha hecho un gran trabajo durante este periodo de tiempo, ¿verdad? Entre los logros que ha señalado el secretario, señala el arreglo mediante el programa Tu Escuela de 700 escuelas en el 2018 y 852 escuelas en el 2019. Además, señala que en el Departamento de Educación se comenzó el trabajo de acabar con los trabajos tal vez temporeros o los empleados transitorios y en los pasados 2 años se dio permanencia a 4.762 empleados en el Departamento de Educación. Por otro lado, en cuanto a la entrega de computadoras, que es un tema muy importante, se compraron 300.000 computadoras, de los cuales se han entregado 230.000 y hay 30.000 en el almacén que llegaron en los pasados días y que van a ser distribuidas durante la próxima semana. El número final van a ser 301.000, se van a repartir a todos los estudiantes. Además, se han repartido ya todas las computadoras que correspondían a los maestros. Por otro lado, en comedores escolares están listos para atender 100.000 personas diarias. El secretario nos ha informado que han llegado a tener un número de 60.000 personas, pero los comedores escolares están todos abiertos, listos para recibir 100.000 personas diarias.
Finalmente, mencionó el secretario que se han instalado cámaras de seguridad en todas las escuelas. Ustedes conocen que hemos tenido un problema de escalamiento en las escuelas, pues con estas cámaras de seguridad que ha tenido un costo de 24 millones de dólares, se han reducido en un 97% los escalamientos. Igualmente, se han nombrado o se ha separado el dinero y se ha obligado para contratar psicólogos y enfermeros en todas las escuelas. Comenzó el proceso de contratación y se encuentran en medio del proceso de contratación de los psicólogos. Por otro lado, en el asunto de la reconstrucción que nos preguntaron, hay 2.2 billones de dólares asignados al Departamento de Educación para la reconstrucción de la infraestructura del departamento. Esto conllevó el trabajo del secretario Hernández el próximo gobierno en posición de reparar nuestras escuelas y toda la infraestructura con la histórica asignación de 2.2 billones de dólares. No sé si tienen alguna pregunta Sí, adicional para el entiendo que hay varias secretario. alguna preguntas para el expresión. secretario. Sí, un momento. Ok. Qué bueno que algo se ha hecho en el departamento, pues para eso nos pagan en cada una de nuestras posiciones, para que produzcamos, para que hagamos cosas. Pero vuelvo y repito, me preocupa mucho el retraso en todas las áreas que son medulares e importantes, especialmente en el aprovechamiento académico de los estudiantes, en las condiciones que debe tener todo estudiante para que pueda recibir la enseñanza de manera efectiva y positiva y que tenga las mejores escuelas posibles. Excusamos al señor alcalde, vamos a dejar entonces en tarima al secretario de Educación. ¿Tenemos alguna? Sí, para el Y secretario. Ya David. que tenemos varias preguntas para él de continuidad y se queda también el secretario de Estado. Gracias. Así que Selimar. Selimar, no, ¿quieres hacer tu perdóname. pregunta? David. Ok, vale. Bien, secretario, tengo 3 preguntas adicionales. Perfecto. La primera, en relación a la firma Álvarez Amarizal, ¿qué lleva al departamento en principio a seleccionar a esta firma de consultoría si en el camino, ¿verdad?, han tenido tantos escollos? En inicios, ¿qué fue lo que los llevó a seleccionarlos a ellos en primer lugar? En segundo lugar, en su ponencia identifiqué que había unos 356 millones autorizados por FEMA para la categoría B. Esto es respecto a los fondos de los huracanes. Dice vigencia hasta enero de 2021 y dice solicitud de extensión hasta diciembre de 2021. ¿Eso lo están recomendando al gobierno entrante o hay una solicitud pendiente y por qué no se utilizaron esos fondos? Y en tercer lugar, necesito una aclaración de la cantidad de estudiantes que no han recibido todavía una computadora o una tableta. Entiendo que es aproximadamente 70,000, pero si puede confirmar la cifra, por favor. Sí, respecto a la primera pregunta que va atada por qué el Departamento de Educación selecciona a la firma que se actuaría como síndico, es que es mediante el proceso competitivo de propuestas. Así que el proceso competitivo significa que el Departamento de Educación emite un aviso de erradicación de propuestas, hay una orientación de propuestas, hay posteriormente una serie de preguntas y respuestas que son contestadas por el Departamento de Educación. Las entidades entonces someten las propuestas dentro del término y condiciones establecidas por el Departamento de Educación. Se conforma un comité evaluador. Ese comité evaluador evalúa, valga la redundancia, la propuesta basada en los criterios establecidos, adjudica una puntuación y después lleva a cabo unos procesos de entrevista a los candidatos. Basado en todo ese conglomerado, se selecciona a una de las entidades que radicó propuestas y de ahí entonces surge la recomendación al secretario. El secretario, antes de adjudicar, somete el nombre de forma preliminar al Departamento de Educación Federal. El Departamento de Educación Federal
avala o no avala la toma de decisiones del Departamento de Educación de Puerto Rico, siendo aprobado por ellos, entonces se le envía una carta adjudicativa y se inicia el proceso de negociación. Sí. No recuerdo la fecha, no le puedo decir. ¿Perdón? Ocurrió en febrero. Si no me equivoco, debería haber sido posiblemente esa carta de adjudicación a la entidad y después el Bueno, proceso de vamos- negociación. No, Tengo... sí, Ok. es que Tenemos dos preguntas, espacio para dos preguntas. Sí. Ellos tienen que seguir con las vistas de transición y tienen que también almorzar. Así que La- vamos a... una vez es la propuesta que recibe una mayor puntuación, esa es la respuesta. Llegaron 3 propuestas al Departamento de Educación. Secretario. La de mayor puntuación es la que se selecciona. Ok, Noticentro. La pregunta de fondos categoría B son para trabajos temporeros. Los trabajos temporeros nosotros negociamos dentro de la fórmula FAST que la asignación de fondos permanentes no iba a estar atado a la renuncia del acceso de los fondos de categoría temporera. Así que tenemos los fondos categoría E y categoría Z. No obstante, hay un retraso significativo por la pandemia. Sabemos que hubo unos meses donde esencialmente las obras de construcción no pudieron seguir y los trabajos temporeros van dirigidos a lo siguiente. Número 1, a tratamiento de techos. Ya la fase número 1 de tratamiento de techos con 149 escuelas se completó. La fase número 2 está en proceso. La fase número 3 está en proceso de adjudicación y nos quedarían 43 escuelas de OMEP que tienen placas solares. Las escuelas de edificios públicos se está buscando una alternativa. Ellos tienen unos tratamientos de techo que en cierta medida se pueden considerar como obras permanentes. No obstante, el mismo FEMA nos identificó dentro de esas características de la infraestructura algo que cualifica dentro de categoría B y efectivamente nosotros hemos sometido una petición de extensión de fondos porque también incluye después de tratamiento de techos, remoción de hongo en las escuelas y otros elementos no de obras permanentes, construcción. Secretario, quiero saber cómo se va a evaluar el aprovechamiento académico de los estudiantes este semestre, porque el semestre pasado trascendió que pasaron de grado sin las competencias y sin las destrezas que se supone que tengan para su edad, para los grados que estaban pasando. ¿Se va a pasar estudiantes de grado sin la competencia? ¿Cómo los van a medir? Seliman, muy respetuosamente, parte de la premisa que está utilizando es incorrecta. El Departamento de Educación para el semestre académico pasado evaluó todos los estudiantes, lo evaluaron los maestros y se determinó que todos los estudiantes recibían la calificación que tenían otorgadas por sus maestros. Nosotros identificamos solamente un 4% de estudiantes que tenían alguna F en alguna clase y se le otorgó un promovido condicionado. Un promovido condicionado implica un incompleto a nivel universitario. Así que el 96% de nuestros estudiantes en todas sus clases tenían A, B, C o D. Así que el proceso evaluativo se llevó a cabo. Este año académico, los maestros continúan evaluando a los estudiantes con exámenes, con pruebas, con proyectos, presentaciones en educación a distancia. Y Secretario, es que igualmente, y con mucho respeto también le digo, a nosotros nos llaman a la redacción todos los días maestros que nos dicen que no pueden evaluar adecuadamente a los estudiantes y no tienen forma de saber si ese niño domina o no domina el material, si de verdad están contestando ellos y cómo está ocurriendo el proceso educativo. Pues entonces necesitaríamos que nos pueda referir en nombre de esa escuela porque el Departamento de Educación tiene disponible adiestramiento a maestros sobre cómo yo evalúo en educación a distancia. Así que hemos preparado... ¿Perdón? Exacto. Yo como maestro y como profesor universitario preparo a los estudiantes en evaluación del aprendizaje, un curso que yo doy, matizado en diferentes escenarios y que tiene la preparación, tiene los adiestramientos para poderlo ejecutar. Cintia. Buenas tardes, secretario. ¿Me puede contestar brevemente con una oración? Uno, ¿cuánto de los 100 planteles
de las escuelas del siglo XXI están cerrados o sufrieron daños por los terremotos, y 2, si usted se va a acoger a la jubilación este mes o antes de que acabe el cuatrienio. La información de las escuelas del siglo XXI no la tengo disponible y este servidor continúa trabajando en el Departamento de Educación. Yo soy secretario hasta el 31 de diciembre, no obstante, tengo un puesto de carrera en el Departamento de Educación, así que estoy contemplando, como ocurre con diferentes funcionarios y como el exsecretario Román, el proceso de reinstalación en mi puesto de carrera. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Bien, buen día.